Buenas noches, damos inicio a la sesión. Primer punto, aprobación si procede borrador hasta la sesión anterior. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Villafranca Avanza. Sí. ODP. Sí. Gracias. Segundo punto, correspondencia. No hay ninguna de su digna relevancia, señor alcalde. Gracias. Tercer punto, dación de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados en la última sesión plenaria ordinaria. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta la Corporación en pleno de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia desde el 20 de julio al 15 de octubre del 2018, integrando una relación que va desde el decreto número 976 al 1369, ambos inclusive. El Pleno de la Corporación toma conocimiento de los decretos quedando entre su contenido y en sus propios términos, nada más. Gracias. Aprobación si procede de la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local aprobando convenio de colaboración policial con el Ayuntamiento de Zafra. Tiene la palabra el señor secretario. De orden, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Régimen Interior, Fomento de Empleo y Promoción Económica en su sesión de fecha 22 de octubre del año en curso, con el siguiente tenor. Se ratifica el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión del pasado día 20 de septiembre del 2018 en los siguientes términos. Se aprobó el texto del convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Zafra al objeto de que el agente de la Policía Local de este Ayuntamiento, don Juan José Lais Gallardo, prestara servicio en el municipio de Zafra los días 28, 29 y 30 de septiembre, autorizando al señor alcalde de este Ayuntamiento, persona que legalmente le sustituyera en su momento, para la firma del mismo y de cuantos documentos fueran precisos para la efectividad del mismo. Se dio traslado en su momento del acuerdo al Ayuntamiento de Zafra, al igual que se hará con este acuerdo. Nada más. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Villafranca Avanza. Sí. ODP. Sí. Gracias. Siguiente punto, aprobación si procede de tercera aprobación provisional de la modificación de las normas subsidiarias, artículos 322, 23, 27 y 28, referente a las condiciones de uso del inmueble de especial protección de carreteras y ferrocarriles, inversiones Delgado Hidalgo. Tiene la palabra, señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras, Agricultura y Desarrollo Rural en sesión del pasado día 22 de octubre del año en curso, con el siguiente tenor. Primero, se aprueba la tercera propuesta corregida de la aprobación provisional de la modificación puntual de normas subsidiarias que afectan a los artículos 322, 323, 327 y 328 de las normas subsidiarias referente a condiciones de uso en suelo no urbanizable de especial protección de carreteras y ferrocarriles, según documentación técnica suscrita por el arquitecto Agustín Laja Esperilla de fecha 9 de octubre del 2018. Que actúa en nombre y representación de María del Águila Hidalgo Jiménez, en consonancia con los informes sectoriales de las administraciones con competencias materiales. Se remite copia auténtica del expediente tramitado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura para su aprobación definitiva si procede. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Gracias. Siguiente punto, acción de cuenta de la cesión en uso a este ayuntamiento del inmueble sito en Plaza Corazón de María y calle Lepanto para ubicación de la Oficina Municipal de Turismo. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, previa dación de cuenta a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión del pasado día 22 de octubre, por la Alcaldía se da cuenta de la formalización en documento administrativo número 3/2018 de la concesión demanial que se ha hecho a este ayuntamiento por parte de la Comunidad Autónoma para uso del Centro Regional de Folclore y la Música, situado en la Plaza del Corazón de María número 4 y calle Lepanto 5A y 5D, para destinarlo a Oficina Municipal de Turismo para información y promoción de la actividad turística de interés y de ámbito local y de aquella otra actividad que desee promocionar la Comunidad Autónoma, así como para su puesta en valor como equipamiento cultural para la promoción de actividades que se desarrollen en el ámbito competencial de este municipio. Todo ello, según se acordó en la pasada sesión plenaria de fecha 26 de julio del 2018, y cuyo texto íntegro consta en el expediente de su razón.
El Pleno de la Corporación toma conocimiento y declara quedar enterado de su contenido y en sus propios términos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, dación de cuenta de informe de la intervención municipal sobre evaluación de la ejecución presupuestaria segundo trimestre 2018, análisis de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nivel de deuda viva y morosidad en las operaciones comerciales. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde. Previa dación de cuenta a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada en fecha 22 de octubre del presente año, se ha dado conocimiento del informe emitido por la Intervención Municipal sobre el cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concluyéndose que la ejecución presupuestaria tanto del segundo como del tercer trimestre del ejercicio 2018 está ajustada a la normativa aplicable, a los principios contables y presupuestarios, por lo que resulta de la evaluación un cumplimiento, estando en los límites del endeudamiento por debajo de lo dispuesto en la normativa vigente. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, aprobación si procede de la aceptación de la cesión a este ayuntamiento del inmueble sito en calle 2 y Velarde 6, antigua Cámara Local. Sí, de orden, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 22 de octubre del año en curso, con el siguiente tenor. Se acepta la cesión gratuita del inmueble ubicado en calle Daoiz y Velarde número 6 de esta localidad, antigua Cámara Agraria, finca registral número 8068, que es incorporada al patrimonio municipal de este ayuntamiento para destinarla a fines de interés general agrario, despachos para organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de esta localidad. Se da traslado del presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura para su debida constancia, al objeto de formalizar el correspondiente documento administrativo de cesión, autorizando al señor alcalde, presidente o persona que legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Siguiente punto, aprobación si procede de la adjudicación de nuevos contratos de compraventa de terreno del sector 7 del polígono industrial Los Varales, afectados por expedientes de modificación de normas para su ampliación. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en sesión de fecha 22 de octubre, con el siguiente tenor. Se aceptan las ofertas presentadas por los titulares que a continuación se relacionan y en los precios indicados, adjudicando los respectivos contratos de compra-venta en una superficie total de 72.705 metros cuadrados y con un precio total de 218.115 euros. Afecta a la parcela 13 del polígono 21 de los hermanos Morales, Marco y Catalina García Morales. A la parcela número 16 del polígono 21 de Antonia Rodríguez Pajares. A las parcelas 17 y 18 del polígono 21 de Diego Pérez Díez, Manuel Pérez Díaz y Cesario Pérez Díaz. Y por último a la parcela 22 del polígono 21, cuyo titular es César Márquez García, Marta Márquez Ortiz y Fernando Márquez Ortiz. En el plazo máximo de 30 días hábiles, desde la fecha de este acuerdo, los adjudicatarios deberán concurrir a la notaría de esta plaza para la formalización de la escritura pública del contrato de compraventa. Nada más. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Abstención. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Aprobación si procede de la resolución sobre alegaciones al decreto de la Alcaldía 13-2014 del 14 de enero sobre incidentes de incumplimiento contractual y cancelación de la programación para la ejecución de transformación urbanizadora al sector 8 por la empresa Befesa Cinsur SLU y devolución de vales. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 22 de octubre del año en curso, con el siguiente tenor. Se declara el incumplimiento por parte de Befesa Cinsur, Sociedad Limitada Unipersonal, de los compromisos de urbanización asumidos en el convenio urbanístico firmado con fecha 30 de marzo del 2011, en ejecución del acuerdo de la Corporación en Pleno
adoptada el pasado 31 de enero del 2011, por el que se aprobó definitivamente el programa de ejecución para la transformación urbanizadora del sector 8. Consecuentemente, se declara la caducidad del programa de ejecución, se acuerda la tramitación del procedimiento declarativo de incumplimiento de deberes urbanísticos para determinar, en su caso, la fijación de daños y perjuicios que pudiera haberse ocasionado por el incumplimiento a este ayuntamiento. Mientras tanto, se retiene en depósito los avales consignados en la Tesorería Municipal por importe de 83.651 euros. Y en quinto y último lugar, se declara que al día de la fecha no procede incoar de oficio procedimiento para adoptar una nueva programación del suelo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿El Grupo Popular? Nosotros queremos intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, nosotros vamos a votar a favor, pero en este asunto de la empresa Befesa hay que hacer un poquito de memoria histórica. En el año 2006 el empresario Alfonso Gallardo cierra la empresa Transidesa, incumpliendo el acuerdo de venta de la fábrica con el que llegó con este ayuntamiento y dejando sin trabajo a 70 trabajadores. Luego, como ya se sabe, desmantelaron la fábrica y lo que pudo recuperar el ayuntamiento fue un solar, que por cierto había una parte contaminada. El ayuntamiento le vende a Gallardo una fábrica y como incumple lo pactado, que era el mantenimiento de los puestos de trabajo y además no paga el importe fijado, lo que devuelve es un solar. A los trabajadores se les ofreció su recolocación en una fábrica de ensamblaje de placas solares que el Grupo Gallardo iba a construir en la misma ubicación de la misma Transidesa. El anuncio de la instalación de la fábrica de ensamblaje de placas solares, a pesar de ser una iniciativa privada, se hace a bombo y platillo en este ayuntamiento con las intervenciones del consejero delegado del Grupo Gallardo, señor Sillero, el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, de entonces, don Manuel Amigo, y el alcalde, señor Ropero. Se habló de una inversión de 28 millones de euros y la generación de más de 160 empleos directos y otros 600 indirectos. ¿Y cuándo fue ese anuncio? Pues el 23 de abril de 2007, fecha que no es baladí, porque un mes después había elecciones municipales y autonómicas. Pasaron las elecciones el 27 de mayo de 2007 y de ese proyecto jamás se habló y jamás se supo. Fue un auténtico engaño para apaciguar a los trabajadores ante las inminentes elecciones. Meses después, ya en octubre de 2008, llega un nuevo anuncio. En este caso, el anuncio también se hace en este ayuntamiento. Y esta vez lo lleva a cabo el entonces teniente alcalde, señor Moriano, en el que informa que el Grupo Industrial Gallardo y la empresa Befesa Zinc Acer han presentado ante este ayuntamiento una solicitud de estudio para un proyecto empresarial dedicado al reciclado de residuos de acero y galvanizado, que estaría ubicada en los terrenos de la antigua Transidesa. Esta vez la inversión anunciada sería de 50 millones de euros y se crearían entre 70 y 100 empleos. Posteriormente, Befesa, aparentemente ya desvinculada de Alfonso Gallardo, decide instalarse en un suelo no urbanizable que adquiere en este término, en el sector 8, previa recalificación por parte de este ayuntamiento como suelo urbanizable de uso industrial. Por el año 2010, Befesa incluso abre una oficina en Villafranca para informar a los ciudadanos y recoger los currículum de los que aspiraban a trabajar. Pasan 3 años y el 20 de diciembre de 2013, Befesa comunica oficialmente a este ayuntamiento algo que ya se sabía, y es que había renunciado a ejecutar el proyecto y solicitaba la devolución de los avales que garantizaban la ejecución de las obras de urbanización del sector 8. Y ahora, 5 años después, todavía seguimos con este asunto. Ahora cuento de los avales depositados, que habrá que hacer con ellos lo que corresponda en derecho, teniendo en cuenta el incumplimiento de lo firmado con este ayuntamiento. Pero esto ha sido un episodio más del asunto de Transidesa desde su cierre, un capítulo más. Han sido muchos años mareando la perdiz y engañando a los trabajadores que se quedaron sin su puesto de trabajo. Han sido anuncios y promesas que se han incumplido una detrás de otra. Se ha jugado con las aspiraciones de trabajo de muchos ciudadanos. Y lo que es peor, esta sucesión de engaños y promesas incumplidas se han utilizado como arma política y electoral. Y hay que reconocer que eso ustedes lo saben hacer muy bien. Nada más. Villafranca Avanza. Abstención. ODP. Abstención.
Muy bien. ¿Se ha quedado usted a gusto, no, don Manuel? Pues fíjese usted, 9 concejales en las elecciones que usted señala, con los engaños manifiestos a los trabajadores de Villafranca. A la siguiente, 11. Qué lástima, don Manuel. Y usted en la oposición. Y ha aprovechado que pasaba el Pisuerga por Valladolid para recordarnos que los únicos que han abierto forjas, cuando llegamos a este ayuntamiento en el 83, don Manuel, estaba cerrado. Y los socialistas la abrimos. Cuando se volvió a cerrar, los socialistas la abrimos. Y en el 2000, los socialistas la abrimos. Y no hemos engañado a nadie, absolutamente a nadie. No se fue nadie a la calle. Se fueron todos recolocados a la empresa de Alfonso Gallardo. Y luego vino lo que vino. Por cierto, ¿sabe usted quién gobernaba cuando vino lo que vino, no? El señor Aznar. En el año 2004, el ministro de Industria no nos hizo ni caso. En enero del 2004. Y nosotros la volvimos a abrir. Y eso lo sabe bien la gente de Villafranca. Por eso, en el 2007, engañando un mes antes a los trabajadores, qué lástima. 9 concejales. Y en el 2011, 11 concejales. Tenga usted, don Manuel. Eso es lo que piensa la gente de Villafranca. De ustedes y de nosotros. Nosotros no solemos engañar a la gente. Nos comprometemos y cumplimos. Ustedes ni se comprometen ni cumplen. La mejor prueba de que nunca han cumplido con Villafranca es que tuvieron durante 4 años la posibilidad, y su presidente y el mío, don José Antonio Monago, no nos dio ni agua. Ni agua. Pero bueno, eso ya lo saben bien los ciudadanos de Villafranca y lo demostraremos en las próximas elecciones otra vez. Queda aprobada la... Sí. Evidentemente, o sea, es que hay más cosas. ¿Pero ya ha votado usted? Sí, por supuesto, pero ¿puedo hablar? Sí, deja usted que hable, estaría bueno. Y tampoco se hizo la hospedería y tampoco se hizo el Centro Regional del Caballo. Gracias a Dios vamos a poder aprovechar la Casa del Folclore y tampoco se han hecho muchas cosas. El instituto lo estamos esperando como uva de mayo, ya veremos. La guardería también nos quedamos sin ella, señor alcalde. No, mire usted, es verdad, la hospedería no se hizo porque Monago dijo que ni muerto. Ni muerto. El Centro Regional de... No, pero perdone, señor don Manuel, es que los tiempos cambian. O sea, nosotros afortunadamente tenemos un hotel que funciona y seguramente tengamos otro que también funcione. Pero el señor Monago dijo que del Centro Regional del Caballo, pa' tu tía y pa' Trujillo. Eso fue lo que dijo el señor Monago. ¿Cómo se atreve usted a decir esas cosas? Pero si ustedes nunca le han hecho caso a Villafranca, nunca, porque siempre lo han dado por perdida. Eso es lo que le ha pasado. Y el Centro Regional del Folclore, ¿sabe usted quién, después de estar casi adjudicada la obra, la tiró para atrás? Su consejero y su presidente. Mi presidente también, porque era presidente de todos los extremeños. Pero no nos dieron ni agua. Esa obra que había estado adjudicada 2 veces, el Centro Regional de la Música y el Folclore 2 veces había estado adjudicada, llegaron ustedes y la quitaron. Las 31 viviendas sociales, con el proyecto aprobado, tuvieron ustedes la poca vergüenza de no adjudicarla, porque era darnos un poquito de agua a los que necesitamos porque teníamos sed. Así que, hombre, don Manuel, no hable usted de gobiernos regionales con este ayuntamiento, entre su gobierno y el nuestro, porque no hay color. Bueno. Seguimos. Moción del Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura a garantizar la libertad de elección educativa de la familia. Tiene la palabra el señor Piñero. Bueno, voy a dar lectura a una versión resumida de la moción porque es muy larga y creo que le voy a ahorrar a los grupos el tedio de leerla entera. Es una moción que el Partido Popular está presentando con carácter general en todos los ayuntamientos que voy a intentar resumir. La Constitución española en 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, en el artículo 27.1 de la Carta Magna, establece como precepto fundamental que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. El derecho a la educación, el derecho de todos a la educación, se configura bajo los diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Apartado 3. El derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Apartado 6. El derecho a que la programación general de la enseñanza participe en todos los sectores afectados. Apartado 5. El derecho a que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita, apartado 4. Y regula además que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnen los requisitos que la ley establezca, apartado 9.
La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos son derechos que, por tanto, gozan de la protección constitucional, tanto por la Carta Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, el preámbulo de la Ley Orgánica 8/1995 de 13 de julio, reguladora del derecho a la educación, define el sistema educativo en España como un sistema de carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno privado de magnitud considerable. Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que responda a la demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural. A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma social entre la familia y la comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia, el del respeto al sistema dual y complementario de enseñanza pública y concertada, consolidado por el artículo 27 de la Constitución. Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros insta al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura a garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 2. A garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. 3. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE en su redacción dada por la LOMCE como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada concertada. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública y, por tanto, de la libertad de elección de la familia y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros públicos y privados concertados de los recursos necesarios para ello. 5. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de la familia y que éstas puedan elegir libremente dicho centro. 6. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada, concertada con garantes de la libertad de elección de las familias. 7. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. 8. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en equidad. 9. Incluir en las estadísticas de educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución. 10. Convocar con carácter de urgencia a la mesa sectorial de la enseñanza concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE. Asimismo, se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la ministra de Educación y Formación Profesional, a la consejera de Educación y Empleo, a los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso, Senado y Asamblea de Extremadura, así como a los centros educativos concertados de nuestro municipio. El mantenimiento de una red educativa dual con centros públicos y centros concertados no más que el ejercicio de libertad de elección de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Y esta cuestión es importante en un municipio como Villafranca, donde coexisten sin ningún problema centros públicos y centros concertados, convirtiendo a Villafranca en un referente educativo dentro y fuera de nuestra región. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ODP. Sí, me gustaría intervenir. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Nosotros cuando hemos visto esta moción no sabíamos por dónde cogerla, porque la verdad es que pues, son una serie de planteamientos que se hacen al Ministerio, a la Consejería, y luego me llama la atención que usted haya dicho que aquí en Villafranca coexisten diferentes centros educativos, y es verdad, coexisten de forma positiva, de forma orgánica, por tanto, pues no habría que acometer este tipo de reforma. Pero mire, esto es una pequeñísima parte de lo que se debería hacer en educación. En educación llevamos arrastrando el lastre ya muchos años, muchas décadas. Lo que habría que hacer es un pacto por la educación, un pacto educativo, que ningún partido político a nivel nacional pues se atreve a sentarse para hacer ese pacto por la educación y atajar los verdaderos problemas del sistema educativo.
Yo voy a hacer una serie de consideraciones de cada uno de los apartados porque, claro, aquí se piden algunos planteamientos que no comprendemos bien. Sin embargo, también le quería preguntar que cuál es la finalidad de esta moción. ¿Por qué se presenta ahora? ¿Por qué se presenta en este mes? ¿Qué está trabajando el Partido Popular para presentar esta moción? ¿Por qué se quiere convocar con tanta urgencia a la mesa de los centros, a la mesa de educación de los centros concertados? ¿Por qué no se ha convocado cuando ustedes han gobernado, que han estado 7 años gobernando y ahora le entran las prisas de la noche a la mañana para convocar la mesa de los colegios concertados, de la educación concertada? Vamos a ver, vamos a valorar brevemente los planteamientos, los acuerdos que usted pide. En primer lugar, garantizar y ampliar las libertades educativas. Bueno, consideramos que se garantizan en el artículo 16 de la Constitución, por tanto, pues no le vemos utilidad a este primer punto. El segundo, garantizar el derecho de los padres a la educación. Bueno, las normativas son las que hay. Nosotros creemos que se están garantizando, creemos que los poderes públicos afortunadamente hacen un esfuerzo diario para que haya una plaza al menos en los colegios públicos para todos los estudiantes, todas y todos los estudiantes de nuestro país, y los colegios concertados pues están ahí con apoyo económico, con financiación de las instituciones públicas, de los poderes públicos que están financiando colegios que tienen un ideario político y religioso, que lo están financiando con mis impuestos, por ejemplo, y le pongo el caso más cercano que soy yo, y que no, pues yo no estoy de acuerdo con que se financien ciertos centros concertados que tienen un ideario particular, pues no, porque la financiación debería de ir para la educación pública. Vale que se financian la educación obligatoria, la etapa obligatoria de 6 a, la primaria y la secundaria, de 6 a 16 años en los centros concertados, y eso como que lo podemos aceptar, pero en los centros concertados es que esto ya es de hace muchos años, porque los centros concertados se crearon con la Ley Orgánica de Regulación del Derecho a la Educación en 1985 y se crearon con carácter transitorio, es decir, porque había una situación de analfabetización muy alta, unos índices muy altos de analfabetismo y se crearon esos centros concertados para dar respuesta a esto, pero esos centros pues se tenían que haber sido eso, transitorio, y hablar de un sistema dual. Un sistema público y un sistema privado. Y el que quiera educación privada, que la pague de su bolsillo. Y el que quiera educación pública la tiene que tener garantizada por ley, por la Constitución, por los poderes públicos y por las diferentes normativas que se plantean. En relación a otros apartados, por ejemplo, el 4, pues ya le he comentado, ¿no?, de defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural. Bueno, pues la oferta es plural, está ahí y ya le he dicho que los impuestos de los ciudadanos tienen que ir para la adecuación pública y que ya estamos haciendo bastante esfuerzo, están haciendo bastante esfuerzo con financiar la educación obligatoria en los centros concertados. Luego, el planteamiento número 5, promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica. Dígame usted cómo se puede promover la autonomía organizativa y pedagógica con una ley como la LOMCE, que se aprobó en 2013 y que ataca directamente a la elección de los directores, a la elección del Consejo Escolar, a la elección de los órganos de gobierno. ¿Cómo se puede promover el liderazgo pedagógico, la autonomía pedagógica, la autonomía organizativa, si lo que querían eran elegir a los directores desde las propias administraciones regionales para tener controlados a los centros educativos y destruir la educación pública? Ese era el único objetivo que querían con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. El planteamiento 6, garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial, pues ya se garantizan tanto en red pública como en red concertada, pues ya están garantizados en los términos que establece la ley. El punto 7, adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada, ya le he dicho que son centros transitorios y que la financiación donde tiene que ir es a la educación pública. Y le vuelvo a repetir que ya se está financiando la educación obligatoria en los centros educativos concertados. Luego, potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnas y alumnos. Bueno, es que hay que ver también qué criterios se tienen que considerar para la admisión de los estudiantes, porque hay una serie de criterios sociales, económicos, geográficos que tienen que ser tenidos en cuenta. No se solventa el problema con la creación de una sola circunscripción única o algo como han planteado ustedes. El 9, incluir las estadísticas e indicadores de libertad en políticas educativas. ¿Qué indicadores? Es que ustedes no lo matizan aquí. ¿Cómo se pueden incluir? ¿Qué indicadores se pueden incluir? ¿En qué tipo de informe? ¿En qué tipo de normativa? ¿Cómo se pueden incluir esos indicadores? Y el último punto, convocar con carácter de urgencia a la Mesa Sectorial de Enseñanza Concertada, es que ustedes lo tenían que haber hecho cuando ustedes estaban gobernando. Podían haber pedido esta moción cuando ustedes estaban gobernando, que ustedes hicieron la LOMCE, crearon la LOMCE, no escucharon a la ciudadanía porque este portavoz hizo una serie de planteamientos, entre los muchos planteamientos que se harían a nivel individual o a nivel de asociaciones, a nivel de centros educativos y diferentes colectivos y asociaciones. Y ustedes hicieron caso omiso, impusieron el rodillo de la mayoría absoluta que tuvieron en 2013 y aprobaron la LOMCE, dándole espaldas a la sociedad y no solventando un problema que se solventa con un pacto por la educación valiente y que tienen que hacer los grupos parlamentarios. Tome nota de lo que le estoy diciendo. Nuestro voto en esta moción es que no, porque la consideramos absurda y no entendemos bien lo que se quiere pedir.
Muchas gracias. Villafranca, avanza. Bien. Bueno, nosotros creemos que esta moción tan extensa se resume en una frase. Lo que viene a decirnos el Partido Popular es que sin escuela privada pagada con dinero público no hay libertad. Así a grosso modo. Es decir, si no hay escuela concertada no hay libertad, parece ser. No entiendo ese planteamiento, porque es lo que viene a decir esto. Además lo dice con algunas cosas que dan hasta miedo, porque nos dice aquí en un párrafo que las diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a través del factor lugar de residencia. Precisamente la escuela concertada puede potenciar que esto pase. Si tuviéramos una educación pública y de calidad y igual en todo sitio, el lugar de residencia daría igual. Todo el mundo tendría acceso a una educación de calidad. Esto no lo digo yo, esto está inventado. Esto hay países como Finlandia que lo llevan a cabo, donde nadie se atreve ni siquiera a valorar un colegio por encima de otro o viceversa. Nadie se atreve a decir este colegio es mejor que el otro o el otro es mejor que este, porque tienen esa convicción en que tienen que tener un colegio y todos los colegios tienen que ser iguales para todos. En definitiva, creo que muestra un poco la idea de lo que es el Partido Popular en este sentido, en el sentido de la educación. Para el Partido Popular existen tres clases de centros en este caso. Está la escuela pública, que para ustedes es la de los pobres. Está la escuela privada, que es la de los ricos, y está la concertada, que es la de los ricos financiada con el dinero de los pobres. En definitiva, es muy sencillo. Ustedes hablan aquí de garantizar la escuela concertada, de garantizar la escuela pública. Lo que nosotros proponemos es garantizar la enseñanza pública y de calidad, que es lo que tiene que potenciar el Estado, las administraciones, el Gobierno y a quien le toque. Los negocios, sean de educación, de sanidad o de otro ámbito, los tendrá que potenciar otra gente y, en mi punto de vista, ni siquiera deberían existir. Nuestro voto es negativo. Muy bien, gracias. Grupo Socialista. Nosotros, una vez leída la moción, pues queríamos hacer una serie de consideraciones. Bien, para empezar decimos que todos los fundamentos jurídicos invocados en la moción no hacen otra cosa que legitimar la existencia de una doble red de centros, la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos. Pero en ningún caso procede a hacer una interpretación tan extensiva, incorrecta y demagógica como hace en este caso el Partido Popular. Así, el artículo 27 de la Constitución no ampara el derecho de libertad absoluta de elección de centros por los padres, sino la libertad de enseñanza y de formación de los hijos en la opción religiosa y moral elegida de acuerdo a sus propias convicciones, y la libertad de creación de centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. La escolarización en este país está sometida a una regulación, a una adscripción y a un baremo, por lo que la libertad de elección de centro no tiene ni puede tener un carácter absolutamente ilimitado. Es más, el derecho a obtener una enseñanza básica, gratuita y acorde a las convicciones de cada cual, derecho que nadie niega y nuestra Constitución ampara, no conlleva que ésta deba prestarse en un centro determinado y concreto. A este respecto, les recuerdo que el artículo 4 de la Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura, máxima expresión de nuestras competencias en materia de educación, circunscribe y restringe la libertad de elección del centro al marco de la oferta educativa, en la adecuada programación de la oferta anual de plazas escolares en los centros públicos y privados concertados. Por su parte, el artículo 5.1 de la misma ley establece que la Administración educativa realizará una oferta anual de plazas escolares en los centros públicos y en los privados concertados que asegure una respuesta ajustada a las necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos y alumnas y que, en la medida de lo posible, garantice la libre elección de centros por familias, de acuerdo con los principios de economía y eficiencia con el uso de los recursos públicos. Hágase notar al Partido Popular, quien, por cierto, consensuó con el PSOE esta ley, que nuestra Ley de Educación dice en la medida de lo posible, a la vez que exige velar por el uso eficiente de los recursos públicos. Es evidente que lo que el Partido Popular presenta como un conflicto de la enseñanza concertada es falso e interesado. Lo que ustedes denuncian machaconamente en una campaña perfectamente orquestada como ataque a la concertada no es más que el cumplimiento de la ley en base al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos y a la responsabilidad de la Administración educativa en la programación general de la enseñanza, de la sentencia número 1126 de 2016 del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo dice lo siguiente: corresponde a la comunidad autónoma el establecimiento de criterios de admisión
a los centros sostenidos con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter compensatorio. Es a la Administración educativa a quien corresponde la decisión de determinar cuáles son las unidades y plazas necesarias en el sistema de enseñanza. Ustedes, el Partido Popular, se aferran su argumentario en el concepto de demanda social, como punto de partida para presentar esta moción, pero cuando lo relata omite todo el contenido que recoge el artículo 109.2 de la LOE que revisa la LOMCE. Según se dice en el citado artículo, las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las administraciones educativas garantizarán la enseñanza, la existencia de plazas suficientes. Si analizamos el artículo, este párrafo lo que nos viene a decir es que la demanda social, junto a la oferta existente en la doble red de centros públicos y privados concertados, serán dos criterios a considerar en la adecuada y equilibrada escolarización del alumnado, con necesidad específica de apoyo educativo. No dice en absoluto, ni ese es el orden lógico del texto, que la demanda social sea un principio general para la escolarización de todo el alumnado, y mucho menos que dicho criterio esté al mismo nivel que la programación general de la enseñanza y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Si reflexionamos un poco más, convendrán que hay de aplicarse el principio de la demanda social como criterio absoluto o estricto, como pretende en este caso el Partido Popular, no habría forma alguna de programar la enseñanza y podría darse el caso de tener que habilitar unidades nuevas en centros ya saturados, mientras se mantendrían unidades vacías en otros, pertenecientes a cualquiera de las dos redes. Y si vamos más allá del articulado contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, es de justicia recordar una vez más al Partido Popular de Extremadura que, según la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura, ADECEX, en declaraciones realizadas a los medios públicos, a los medios y publicadas el 12 de septiembre del presente año, donde decía que los mayores recortes en esta enseñanza se dieron durante la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno autonómico, cuando en las primeras cuentas del señor Monago para el año 2012 la dotación presupuestaria de la enseñanza concertada se redujo en un 25%, pasando de 82 millones de euros a 61 millones de euros. Tal fue el recorte que en un intento de subsanación se procedió a sucesivas modificaciones presupuestarias que consintieron en quitar dinero de la enseñanza pública para la privada concertada, generando así un conflicto totalmente innecesario. Pero no solo se realizaron recortes presupuestarios durante el Gobierno del Partido Popular en Extremadura, también se produjeron los mayores recortes de unidades en la enseñanza concertada. Así, en el curso 2012-2013 se redujeron en un 30% las unidades de apoyo de las que estaban dotados los centros para compensar desigualdades, pasando de las 85 del curso anterior a 59 en un solo curso. De esas 26 unidades reducidas, 24 lo fueron en centros religiosos, según expone la propia asociación. También en el 2012, con el Partido Popular, en el Gobierno de España se produjo el mayor recorte salarial sufrido por los docentes de la enseñanza privada concertada, concretamente un 4,5% de enero a diciembre, retraído en una paga. Nunca repuso Monago dicho recorte salarial. En definitiva, el Grupo Socialista no apoya la moción al entender que en nuestro sistema educativo están perfectamente garantizadas las libertades educativas consagradas por la Constitución y los derechos de los padres y alumnados, y que la forma en que se entiende actualmente la gratuidad de la enseñanza obligatoria en una doble red de centros es plenamente conforme al derecho y no requiere revisión alguna, de no ser la de potenciar más la enseñanza pública. Esa es la propuesta que hace el PSOE, por ser la que mejor garantiza la igualdad y equidad en el acceso a la educación. Por tanto, nuestro voto va a ser que no. Muy bien, muchas gracias. Señor Piñero tiene la palabra. Sí, intentando contestar a todo lo que se ha dicho. Bueno, hubo una manifestación de los centros concertados el pasado mes de septiembre ante la Asamblea de Extremadura, donde no estaban muy conformes con los criterios de la propia Junta de Extremadura. Por tanto, señor Rodríguez, no coincide con lo que usted está comentando. En cuanto a lo que decía el portavoz de ODP, que los centros concertados son centros transitorios para paliar el analfabetismo, a mí me sorprende. Nosotros entendemos los centros concertados y lo que pretende la moción
es defender la libertad de los padres de elección de centro para sus hijos y el tipo de educación que quiere para sus hijos. Así entendemos los centros concertados. Es un derecho, la libertad de los padres. No es una prerrogativa para, como ha dicho el de Villafranca Avanza, de los públicos para los pobres y los concertados para los ricos. Me parece que es una comparación bastante simplista. Simplista. Esto es como, en fin, podemos poner muchos ejemplos, ¿no?, de dónde puede vivir una persona y otra, de dónde se puede comprar un chalet uno y otro. O sea, es que venir con ese tipo de comparaciones a estas alturas me parece absolutamente simplista. Esto es una cuestión de modelos educativos y el peligro de la enseñanza concertada viene por los apoyos que tiene que tener el Gobierno de España en este momento, los apoyos parlamentarios. Ahí puede peligrar la enseñanza concertada y por eso el Partido Popular quiere presentar esta moción. Porque, insisto, lo que defendemos es la libertad de cada uno para elegir la educación de sus hijos. En el centro que quiera, si un centro religioso, un centro religioso. Si quiere en una escuela pública, que también defendemos una escuela pública de calidad, como no podía ser de otra manera, porque el derecho a la educación está consagrado en nuestra Constitución. Por lo tanto, lamento el voto en contra, pero ese es el criterio, nada más. Muy bien, bueno, yo creo que el tema está suficientemente debatido, ¿no? Yo coincido con el portavoz del Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, ¿no? Quien más daño le ha hecho a la enseñanza en esta región ha sido el Partido Popular. A toda la enseñanza, a toda la enseñanza. Quitaron ustedes parte del transporte público de los niños y niñas de esta región. Se los cargaron, una parte muy importante. Quitaron un 30% de las becas de los niños y niñas de esta región, el Partido Popular, ustedes lo hicieron. O sea, no lo hizo el Partido Socialista, lo hicieron ustedes en los 4 años que estuvieron gobernando. Entonces, están haciendo ahora una campañita. Con el señor Torres también coincido. Qué curioso, porque dice que temen que le vamos a dar, ¿a quién le vamos a dar qué? ¿A quién le vamos a dar qué? ¿Qué ley vamos a modificar? Si lo que se trata es de cumplir la ley y la Constitución, que se cumple. Pero claro, yo creo que estar 7 años gobernando, por cierto, con las becas también bajando el Gobierno de España, a todos los niños y niñas de este país, estando 7 años gobernando, convocar una sola vez, la mesa sectorial de la enseñanza concertada y ahora que de manera urgente se convoque, no sé para qué, para pegarle leche a Pedro Sánchez o qué. Será para eso, ¿no? Porque para otra cosa no me lo explico. En fin, yo creo que de verdad no tienen ustedes ningún tipo de razón con esto y además los funcionarios de esta comunidad autónoma agradecen mucho lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque lo que se ha hecho es recuperar mucho profesorado que se ha ido a la calle y que de nuevo han vuelto a entrar. Y los niños y niñas que vuelven a recuperar su transporte escolar porque es un derecho, pues están encantados. Y yo creo que las becas, a lo mejor todavía no son suficientes, pero la mejora que han tenido las becas los 2 últimos años, pues muy importante con respecto a cuando ustedes gobernaban. Entonces, no sé, y es verdad, yo estoy muy orgulloso como alcalde de Villafranca y creo que todos los miembros de esta corporación, de cómo trabajan conjuntamente la enseñanza pública en Villafranca, que es una buena enseñanza pública de calidad, y los centros concertados. Estoy orgulloso y satisfecho. Y es más, el Ayuntamiento, a través de la Consejería Responsable de Educación, cada vez que tenemos que hacer eventos, se hacen sin distinción de clase, porque los niños y niñas de Villafranca son exactamente igual para nosotros, estén en un sitio o estén en otro. Por lo tanto, bueno, queda rechazada su moción. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal Organización para la Defensa de lo Público para implementar medidas de seguridad peatonal en el municipio. Tiene la palabra el señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la primera de las 3 mociones que planteamos hoy para implementar, en este caso, para implementar medidas de seguridad peatonal en el municipio. Ciertas calles de la localidad de pequeña longitud presentan unas características que dificultan el paso de peatones en ciertos momentos puntuales. La estrechez de estas calles, con unos acerados a su vez de pequeña anchura, obliga a que en presencia de un vehículo se transite de manera dificultosa y con cierto riesgo. Algunas de estas calles en donde se presentan ciertas dificultades al tránsito normal y con seguridad son las que se citan a continuación. La calle Reyes Católicos, que se comunica con la calle Sol. En una parte de esta comunicación de unos 40 metros de longitud existe un estrechamiento con aceras de 35 centímetros de ancho y una vía libre de anchura de 2,5 metros. Las aceras de este estrechamiento no permiten un tránsito normal de peatones cuando un vehículo circula a la vez por aquel estrechamiento, lo que origina un cierto riesgo.
Esta situación se repite en otros lugares como en la calle Juan Bravo, a su encuentro con la calle Llerena. Este estrechamiento, en este caso, tiene dos aceras que se reducen de 70 a 35 centímetros de largo, con un ancho de vía de 2,40 metros y un largo de unos 35 metros. Lo mismo ocurre en el estrechamiento que 35 centímetros. Lo mismo ocurre en el estrechamiento que accede a la Plaza San Marcial, con unas medidas de aceras de 40 centímetros, un ancho de vía de 2,40 metros y un largo de unos 20 metros. Otro caso se presenta en la calle Tetuán, con una longitud de 55 metros aproximadamente, un ancho de vía que se va reduciendo desde los 4 metros hasta los 3,5 metros, que no tiene acerado. Por todo ello, nuestro grupo municipal plantea la siguiente moción con un único punto, y es que se inicien las gestiones pertinentes para que se estudie la posibilidad de suprimir las aceras que, al ser tan estrechas, resultan muy incómodas y se señalicen como paso de cebra a lo largo de toda su longitud, acompañando de una señal que dé absoluta preferencia a los peatones. Muy bien, muchas gracias. Villafranca, avanza. Sí, nosotros vamos a votar a favor, entendiendo que iniciar las actuaciones sea llevar lo que son las propuestas al Consejo Sectorial de Tráfico para que se estudien y se tomen las medidas oportunas. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. Bien, yo estando de acuerdo en muchas cosas que se dicen aquí en esta moción, y además hay otros sitios donde el acceso también es complicado, por ejemplo en la Avenida Constitución, un acerado que hay junto al gimnasio, han puesto unos contenedores y las sillas de ruedas, por ejemplo, no pueden pasar. Pero claro, yo creo que son cosas para discutirlas, en primer lugar, en el Consejo Sectorial de Tráfico, que para eso está. Y en segundo lugar, habría que tener un informe de la Policía local y de los servicios de urbanismo para la viabilidad de estas cuestiones, porque al fin y al cabo es tomar una decisión, gente que yo por lo menos no soy un experto en tráfico. Entonces, tomar una decisión a ese respecto, yo creo que debería estar avalada por los profesionales, como es el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento y la Policía local, que es la responsable del tráfico. Si avalan las propuestas, pues nosotros estaríamos a favor de estas propuestas. Pero si ellos pueden aportar una solución técnica más viable, pues habrá que atender a lo que dicen ellos. Por lo tanto, nuestro voto es abstención. Muy bien, gracias. Grupo Socialista. Sí, nosotros, señor Torres, hemos hecho, bueno, pues creo que lo que ya se ha dicho, porque nosotros lo hemos llevado a cabo. Nosotros hemos pedido informe, en este caso, pues al responsable técnico del tráfico en Villafranca, que no es más que el responsable de la policía local en nuestro municipio, ¿no? Y le voy a leer íntegramente el informe que nos ha pasado, que luego le diré qué vamos a hacer con él. Una vez pasada su moción al responsable de tráfico en el Ayuntamiento de Villafranca, que como le digo es el responsable técnico de la policía local en Villafranca, el inspector jefe, pues lo que me dice, y se lo leo literalmente, dice: precisamente al ser estas vías de tan poca longitud, el tiempo por el cual se circula por las mismas de los peatones es muy corto. Es verdad que son muy estrechas y que en ocasiones se pueden generar ciertos peligros para los peatones, pero la señalización peatonal de las mismas no es una medida que pueda disuadir a los vehículos. Por otro lado, en muchas de las vías citadas el tránsito de vehículos no es muy elevado, sobre todo en las calles Reyes Católicos, Tetuán e incluso Juan Bravo, porque existen otras vías alternativas, por lo que considera, en este caso el responsable técnico del tráfico en Villafranca, no necesario ni prioritario la medida a la que se hace referencia en la moción. Aún así nosotros vamos a rechazar la moción, pero no lo vamos a dejar de lado, ni muchísimo menos. La propuesta que le hago es que en el próximo Consejo Sectorial de Tráfico, a propuesta suya, como no puede ser de otra manera, puesto que ha sido quien la ha traído, la lleve. En ese caso estará él allí como parte del miembro del Consejo Rector, que usted sabe que es, pues que usted asista en esta ocasión, que sabe que alguna vez no ha existido, por motivos laborales, nunca mejor dicho. Y en este caso, bueno, pues usted asista, usted la presente, la debatimos allí, todos los grupos políticos, los responsables del tráfico en Villafranca, los representantes de urbanismo que también van, y si se decide esa opción, nosotros no tendremos ningún problema en llevarla a cabo, y si deciden otra, pues otra. Todos somos conscientes de que son calles muy estrechas. Bueno, yo usted cuando habla del Reyes Católicos, la calle del Sol, pues que lo voy a contar, ¿no? Yo llevo toda la vida viviendo allí, pero vamos, que realmente la solución, ellos no pasan por ella, por esta solución. Habría que dar otra solución, si no se la da todavía, que la podemos ver allí. Por lo tanto, nuestro voto va a ser que no. ¿Le parece que retiramos la moción y lo presenta usted en el próximo Consejo Sectorial de Tráfico? ¿De acuerdo? Pues de acuerdo. Siguiente punto, moción de ODP
sobre asuntos relativos al vertedero municipal. Tiene la palabra el señor Torres. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la moción sobre asuntos relativos al vertedero municipal. En los plenos del 12 de junio y el 5 de noviembre del año 2012 se llegó a una serie de acuerdos relacionados con el vertedero municipal, la aprobación del expediente de contratación y la convocatoria de la licitación, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la gestión y prestación del servicio, el anteproyecto de obras con presupuesto de 5.250 euros, así como la convocatoria de adjudicación del mismo por un periodo de concesión de 4 años prorrogables por 2 años. Esto quiere decir que a lo largo del 2018 habrá que proceder nuevamente a otro proceso de adjudicación al mismo o a un nuevo concesionario. Nuestra intención con esta moción es que se dé cumplida información a la población sobre la situación actual en la que se presta el servicio, si hay una satisfacción por parte del Ayuntamiento en relación a la prestación del servicio, las cantidades que anualmente se están cobrando y, en definitiva, si se cumplen las condiciones del contrato. Por todo lo argumentado, nuestro grupo municipal plantea la siguiente moción con los siguientes puntos. En primer lugar, instar al concejal delegado del servicio a que dé una amplia información sobre las condiciones en las que se está prestando el servicio y si hay satisfacción por parte del Ayuntamiento en cómo se están dando las mismas. En segundo lugar, instar al concesionario a que instale en el municipio y en el emplazamiento idóneo, a juicio de esta Administración, una oficina para atención y relación con los usuarios del servicio, totalmente equipada con los medios personales, materiales e informáticos necesarios, siendo todos los gastos que originen la instalación y funcionamiento de dicha oficina a cuenta del concesionario. Y, en tercer lugar, instar a la empresa a que realice con carácter anual, como mínimo, una campaña de concienciación y educación ciudadana enfocada, en su mayoría, a empresas de la construcción y del derribo, a los efectos de conseguir una mayor colaboración en el reciclado y limpieza del municipio. Las campañas de concienciación deberán ser supervisadas por la Concejalía de Medio Ambiente y contar con el visto bueno del Ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias. Villafranca Avanza. Bien, bueno, esta es una moción que yo creo que ya la hemos debatido aquí. El primer punto es una petición de información. El segundo punto creo que la oficina ya se habló en el Pleno. Y el tercer punto, pues podemos estar de acuerdo. El problema es que no lo podemos obligar. Es decir, podemos instarlos a que hagan una campaña, pero si no quieren hacerlo, nada los obliga a hacerlo. Por lo tanto, nosotros vamos a abstenernos porque entendemos que no tiene mucho sentido. Muchas gracias. Su voto, por lo tanto, perdón. Abstención. Gracias. Grupo Popular. Nosotros antes queremos precisamente que se haga lo que dice el punto 1 de la moción, y es que el concejal delegado de servicio dé las explicaciones oportunas y, en función de lo que diga, pues emitiremos el voto. Grupo Socialista. Sí, nosotros no vamos a entrar tampoco en el sentido de la moción, señor Torres, porque, como bien ha dicho ya el portavoz, en este caso de Villafranca Avanza, esta moción la presentó usted, si no igual, al 99% idéntica en marzo del 2018, hace escasamente 5 meses. En este caso, nosotros las explicaciones se las hicimos. En este caso, yo como portavoz le leí 4 folios que el señor concejal delegado, que está a mi derecha, pues me dio para que usted se lo dijera. Se lo leí entero y yo creo que quedó suficientemente aclarada la situación. Por lo tanto, otra vez volver a decir lo mismo, a reiterar lo mismo, creemos que no es necesario. Yo lo insto a que lea el acta de pleno de aquel día, donde aparece la explicación, y si usted, le vuelvo a repetir, si usted necesita una explicación del concejal delegado, en este caso, pues no es más que pedírselo, pero que ya se le dio y por lo tanto no vamos a entrar en más debate con la moción. Nuestro voto va a ser que no. Señor Torres. No, simplemente era eso, pues sí, ¿sabes? Esta moción la hemos presentado ya, o sea, esta moción es una nueva redacción, pero es verdad que la información es la que pedíamos porque no estábamos satisfechos con la contestación que se nos dio, y como se va a proceder a licitar otra vez a lo largo de 2018, pues por eso queríamos tener más información, ¿no?, sobre la empresa, simplemente la presentamos por eso, ¿no? El primer punto, somos conscientes que es una solicitud de información que se puede hacer al Ayuntamiento, que algunas veces es verdad que nos dan la información, otras veces se resisten a dárnosla, pero sobre todo los puntos importantes de la moción son el segundo y el tercero, ¿no? Porque, bueno, consideramos pues que pueden ser muy importantes, ¿no?, que se instale esa oficina de atención personalizada a la ciudadanía, y también porque se realicen pues eso, con carácter anual, campañas de sensibilización y de concienciación, ¿no?, sobre todo para los sectores que nosotros planteamos aquí, ¿no?, porque, bueno, sectores de la construcción, ¿no?, y sectores del derribo principalmente. Nos hemos reunido con algunos colectivos, nos han trasladado esto, hemos vuelto otra vez a hablar del tema y nos han vuelto a trasladar otra vez la misma problemática, y por eso traemos la moción al Pleno. No sabemos cuándo se licitará otra vez el asunto, entonces, bueno, pues sí que esperamos un poco ahí la información que nos ofrezca el equipo de gobierno. El problema de esto, señor Torres, es que si estamos al concesionario a que haga no sé cuántos gastos, él va a decir que eso se lo tendrá que pagar alguien.
porque en el pliego de condiciones que sacamos no iba. Entonces, lo que habrá que ver si en el próximo pleno ponemos algo de lo que usted pone aquí. Yo hay algo que estoy de acuerdo. Y en el pliego de condiciones, eso estaba diciendo al secretario, nosotros exijamos como mínimo un par de campañas de concienciación a los ciudadanos. Porque eso, tú cuando haces el pliego de condiciones, lo puedes hacer. Entonces, el próximo mes, que me parece que termina la concesión, la sacaremos por 1 año, por 2, por 3, por 5, porque a lo mejor si queremos que haga mejora, a lo mejor hay que darle un poco más de tiempo a quien se quede con él. Se quedará quien se quede. Pero cualquier otra cosa que nosotros le pongamos va a encarecer el pliego de condiciones. Y al final, no nos engañemos, va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. Pero, en fin, desde luego, lo de las campañas de concienciación, yo estoy de acuerdo que se ponga en el pliego de condiciones que saquemos. Como esto ya termina, pues termina. Al año que viene ya veremos qué tal se desarrolla. Muy bien, queda rechazada la moción. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal de Organización para la Defensa de lo Público sobre la tarjeta profesional de la construcción TPC. Tiene la palabra el señor Torres. Muy bien, muchas gracias. Informar previamente que en la sesión previa a las comisiones informativas tuvimos una reunión, el portavoz del Grupo Socialista y yo, una reunión informal, un encuentro en el que estuvimos hablando sobre el tema de la TPC. Estaban a la espera de un informe que habían solicitado, no sé si les habrá llegado el informe. Nosotros tenemos un informe de Diputación, si es verdad que es del año 2013, pero nos gustaría darle lectura a la moción porque creemos que es un asunto importante, que es un asunto que ha afectado particularmente a varios trabajadores y que por eso lo traemos a pleno. Y le voy a dar lectura a la moción sobre la tarjeta profesional de la construcción o TPC. Tenemos constancia de que por parte del Ayuntamiento se ha venido exigiendo a los trabajadores agrícolas la tarjeta profesional de la construcción o TPC de ahora en adelante para poder trabajar en los planes AEPSA. No obstante, ante este hecho tenemos que decir que los ayuntamientos no pueden excluir a nadie de los planes AEPSA por carecer de la tarjeta profesional de la construcción. Esta tarjeta no puede utilizarse como requisito para acceder a los planes AEPSA. Los planes AEPSA se basan en subvenciones a los ayuntamientos para realizar inversiones en el ámbito rural y luchar contra la exclusión y el desempleo de los obreros agrícolas. Por tanto, la TPC no puede ser un elemento para excluir y apartar a trabajadores agrícolas de los 26 o 30 días de trabajo a los que tienen derecho. La TPC es un documento que constituye una forma más de acreditar que el titular ha recibido al menos la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, pero no es obligatoria, remarcamos obligatoria, ni la única forma de acreditar esta formación, como ponen de manifiesto las sentencias del Tribunal Supremo y también de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional emitió una sentencia con fecha de 3 de noviembre del año 2011 en la que ratificó la nulidad de la obligatoriedad de la tarjeta profesional de la construcción, tal y como ya dictó el Tribunal Supremo en una sentencia de 27 de octubre del año 2010, es decir, un año antes, en la que anuló la obligatoriedad de la TPC para poder trabajar en este sector. La sentencia indica que la finalidad de la tarjeta se limita a acreditar la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, pero no da ningún derecho exclusivo o preferente en la contratación. En ningún caso es una forma de habilitación de la contratación laboral que impida sean contratadas las personas que no estén en posesión de la citada tarjeta. En todo caso, corresponde a la empresa, en este caso concreto al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, llevar a cabo la formación del trabajador, como se recoge en el artículo 19 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, modificada a su vez por la Ley 31/2006 de 18 de octubre. En la ley se dice claramente que el empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Además, la formación a la que se refiere el apartado anterior deberá impartirse siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento de aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. Por todo lo citado y lo nombrado anteriormente, nuestro grupo municipal plantea la siguiente moción con un único punto, que es instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros a que de manera inmediata apruebe la eliminación o elimine de esta exigencia en las diferentes bases y procedimientos establecidos para acceder a los planes de empleo o puestos de trabajo municipales. Muy bien, muchas gracias. Villafranca, avanza. Nosotros queríamos hacer dos preguntas antes de emitir el voto. La primera es si se exige la TPC para trabajar en los planes AESA y la segunda es si se exige, si el ayuntamiento facilita quien no la tenga pueda obtenerla
gratuitamente, lógicamente. Es decir, entendemos que si se exige, pero se facilita, no es eximente. Es tal como lo entendemos nosotros. Otra cosa sería ver si la normativa nos permite poner ese requisito o no ponerlo. Pero en este caso lo que nos preocupa es saber si se exige como una exigencia, digamos, absoluta, y si en el caso de que sea exigida, si se facilita por parte del Ayuntamiento. Gracias. Grupo Popular. Sí, nuestra pregunta es igual. O sea que si, desde luego, un trabajador que trabaja en la construcción tiene que tener esta tarjeta porque el tema de seguridad de los riesgos laborales pues es importante. La cuestión es si el Ayuntamiento le facilita ese curso a aquellos que no tengan ese curso. Si el Ayuntamiento se lo facilita, pues evidentemente no ha lugar la moción. Si el Ayuntamiento pone impedimentos por esa tarjeta y no la facilita, pues entonces podría tener sentido la moción. Espero la respuesta del Consejo. Muy bien, muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, nosotros vamos a intervenir. Voy a empezar por el final. Fíjense si lo facilitan los señores portavoces, la pregunta que han hecho, que en el último PER pues fueron 5 cursos los que este ayuntamiento puso a disposición de los trabajadores que no lo tenían, que ya cada vez son muchos menos, de los que se beneficiaron del orden de 120 trabajadores del PER. Fíjense si lo facilita este ayuntamiento. Y le puedo decir que desde el año 2017 hasta ahora, pues son más de 200 personas los que se han beneficiado de estos cursos que se organizan a través de la Universidad Popular, algunos también a través de la propia Mancomunidad, y todos, como yo digo, como le estoy diciendo, todos son dirigidos a personal agrícola, en este caso, que luego van a trabajar en el PER, y todos, sin ningún problema, han hecho el curso. Pero yo voy un poquito más allá, y voy un poquito más allá porque nosotros, cuando hemos pedido este curso, y ayer lo pude hablar con el señor Torres, que no sé si tenemos que votar la moción o no, porque creo que usted la ha retirado al principio, al final no me ha quedado claro qué es lo que ha dicho. Usted la ha leído, pero no sé si ha dicho... que tenía un informe. Entonces, el informe que le voy a leer, que es de la empresa IMPRES, que es el grupo IMPRES al que nosotros tenemos contratado el servicio de prevención de este ayuntamiento, que por eso lo pedimos, no de forma gratuita, ni porque nosotros nos levantemos una mañana y pensemos que le vamos a pedir a los trabajadores del PER el curso, pues lo que nos dice que en el caso de los trabajadores del ayuntamiento, con que tengan el curso de las 20 horas de albañilería sería suficiente, siempre y cuando no manipulen maquinaria pesada y máquinas tales como trenzadoras, cortadoras de mesas, madera y material cerámico, radial, guillotina, martillos, neumáticos. Para ese caso sería necesario otro tipo de formación todavía mucho más específica. Nosotros lo que le pedimos en la TPC, como bien ya le he dicho, ponemos a disposición de todos los trabajadores agrícolas, desde ya pedimos y le ponemos a su disposición los cursos para que lo hagan. Como le doy datos, son sacados de la Universidad Popular, no me los estoy inventando. 200 personas en el último año y medio, que fue cuando empezamos a pedir, y todos las personas lo han hecho sin ningún tipo de necesidad. Con esto que le estoy diciendo, lo que le dije ayer, nosotros no, ahora empieza el PER nuevo, del año 2018-2019, va a empezar seguramente en 8 o 10 días, tendremos a los trabajadores en la calle. Nosotros vamos a pedir un informe, además del que ya tenemos de la propia empresa, en este caso la Dirección General de Trabajo, que creemos quien se tiene que pronunciar sobre este tema. ¿Que nos dice que no es necesario? Pues sin ningún problema no se le pedirá. ¿Que nos dice que es necesario? Pues lo seguiremos pidiendo y seguiremos haciendo cursos para que la gente lo haga. Pero ya le adelanto una cosa, en el último PER, en los últimos meses, pues cada vez fue mucho más... no había personas ya que no lo tuvieran. Y en ese sentido, pues cada vez era más complicado hacernos un grupo de 20 personas para hacerlo. Lo que le quiero decir que no es inconveniente porque la mayoría, si no le digo el 100%, el 99%, porque siempre habrá un caso de alguien que no lo haga porque no le da la gana, para ver qué hacemos. Contra eso no podemos luchar, ¿sabe? Pero en ese caso todos lo tienen y vamos a seguir haciéndolo. Por lo tanto, nuestro voto es no. Señor Torres. Sí, me gustaría intervenir. Yo creo que se están equivocando los términos del debate, ¿no? Nosotros, bueno, la TPC no se puede exigir como un requisito. Yo tengo aquí una convocatoria aprobando criterios de valoración para la contratación mediante el sistema de concurso de 19 puestos de trabajo financiados conforme a lo dispuesto en el decreto 131/2017 de 1 de agosto por el que se regula el plan de empleo social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y el primer puesto es oficial primera de la construcción, certificado y los requisitos específicos que vienen aquí. El primero es certificados de empresa que acrediten al menos 12 meses de experiencia como oficial de primera de construcción, y el segundo es tarjeta profesional de la construcción. Es que se está exigiendo esto como requisito específico para poder concurrir a esta plaza, para poder ser contratado. Pero es que no tiene que ser un requisito específico, es que es una de las formas, una de las múltiples formas que hay
para acreditar esa formación, que esa formación la tiene que ofrecer la empresa previamente a la incorporación del puesto de trabajo. Lo que no se puede convertir es un requisito excluyente. Nosotros tenemos aquí el informe de la Diputación de Badajoz, que es del año 2013, es verdad que bueno, pues de hace 5 años, pero bueno, es que el tema no ha cambiado, o sea, porque además tenemos las sentencias del Tribunal Supremo, bueno, tenemos aquí la sentencia del Tribunal Supremo, se ha creado cierta jurisprudencia y, por tanto, pues habría que respetar esa jurisprudencia y ese informe. El informe de la Diputación de Badajoz, pues se plantea que, bueno, conclusiones, con estas modificaciones la tarjeta profesional de la construcción deja de ser obligatoria para todos los trabajadores que pertenezcan al convenio de la construcción, pero no así la formación exigida para su obtención. Es decir, exactamente, pero no puede ser un requisito excluyente. No puede ser un requisito excluyente, no. Puede ser uno de los requisitos, puede ser uno de los documentos o uno de los requisitos que se puedan plantear para garantizar o para que un trabajador certifique que tiene esa formación. Pero no puede ser un requisito excluyente de yo como ayuntamiento saco una convocatoria y digo que el que no tenga la TPC no puede participar en este proceso de contratación, porque tenemos casos de personas que han venido, curiosamente están presentes en este pleno, que han tenido ese problema. Y lo que no se puede poner es esto como un requisito excluyente y un requisito que si no tienes la TPC no te podemos llamar para trabajar. Esto no se puede permitir. La TPC es uno de los documentos que sirve para garantizar que se tiene esa formación adquirida. Y bueno, que el ayuntamiento organiza los cursos, claro, es que los tiene que organizar. Es que el ayuntamiento como empresa, en este caso, sí, hay que darle al trabajador hay que darle la formación en prevención de riesgos laborales antes de incorporarse, bueno, pero tampoco se puede exigir como un requisito para participar en estas convocatorias. Nosotros lo que pedimos es eso, ¿no? Tenemos el informe de la Diputación, tenemos una nota informativa de la Asociación Provincial de Empresarios da Construcción de Pontevedra, bueno, en galego, que dice respecto a la tarjeta profesional de la construcción, bueno, pues se determina que se encuentra correctamente regulada y tal y cual, y que no constituye como un documento que se necesite para la contratación. O sea, no es un requisito que ustedes puedan exigir para participar en una convocatoria. No puede ser excluyente. Y también tenemos la sentencia del Tribunal Supremo y la sentencia de la Audiencia Nacional, que se las podemos mandar para que ustedes las lean. Pero no puede ser... No puede ser... No le dé más vuelta. No puede ser, no, es que no puede ser un requisito excluyente. Nosotros todas las obras que presentamos del PER son para obras. Y todo el trabajador que entre, hay una orden que ha cambiado del 2013 ahora, bastante por cierto, y cada uno de los proyectos que presentemos en la delegación del Gobierno tiene que tener la aprobación de seguridad e higiene en el trabajo y un informe preceptivo. Y si hace el curso, entra, y si no hace el curso, no entra. Salvo que la delegación del Gobierno nos diga otra cosa. El problema es que en otro sitio el PER se dedica solo para barrer y entonces no hace falta tener ninguna titulación de la construcción en absoluto. Pero ese informe de Diputación, que es del 2013, pues anda que no ha cambiado esto nada. O sea, ahora, cada proyectito que hagas para poner una acera tiene que tener un proyecto adicional de seguridad y higiene en el trabajo. Y la persona que trabaje ahí tiene que hacer el cursillo. Por eso han pasado 200 trabajadores del PER ahí. Es normal. Ahora, ¿que alguien no quiere pasarlo? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no lo pase. Pero nosotros vamos a seguir siguiendo de momento. Porque si ocurre algo, ¿sabe lo que puede pasar? Como a la alcaldesa Rivera, que se electrocuta uno y el responsable es la alcaldesa. ¿Pero qué pasa aquí? Porque no te tenía el título de electricista. ¿Por qué le vamos a hacer? Pero no será la alcaldesa, ¿no? Debajo de la alcaldesa estará el concejal delegado, el responsable de obra, el de infraestructura, el de electricidad. Pues no se imputan a la alcaldesa. Pues aquí imputarían al alcalde. Entonces no me parece razonable. O sea, nosotros lo exigimos porque cualquier obra de albañilería ya lleva un expediente, obligatoriamente. Si es que qué más quisiéramos nosotros, que a lo mejor no ocurriera eso, ¿no? Porque afortunadamente tenemos nuestros técnicos. Tenemos la aparejadora, tenemos el arquitecto, tenemos el ITI, pero es que cada una de las obras que haga, aunque sea un sencillo acerado, necesita un informe de seguridad y higiene en el trabajo. Entonces, no, Cristóbal, si el problema de esto es que nosotros hemos dado todas las facilidades y las vamos a seguir dando. Ahora, que alguien no lo quiere hacer, pues que le vamos a hacer, que no lo haga, que nos lleve a los tribunales. Para eso están los tribunales, para decidir. Pero si quiere trabajar en una obra de las del PER, o hace el curso o no entra. Pero no hay nada. O sea, dice, mire usted, que el ayuntamiento lo puede hacer o no lo puede hacer, lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Yo estoy de acuerdo con usted. El ayuntamiento tiene la obligación de poner los medios para que el trabajador lo haga. Y eso es lo que hemos hecho. Si en año y medio han pasado 200 personas, en el PER no hay 200 personas. O sea, que han aprovechado la gente que estaba en el curso para hacerlo. Porque sabes que no tenemos 200 personas en el PER, afortunadamente. No somos una ciudad como Azuchal o como
como La Fuente, que tiene muchísima gente en el plan de empleo rural. Nosotros no tenemos mucha gente en el plan de empleo rural. Pero lo que no nos vamos a arriesgar es que alguien, si se le exige eso, entre sin tenerlo y que haya un accidente. ¿Quién sería el responsable? La Administración, no te quepa la menor duda. Sería responsable la Administración, seguro. Por requisito no se puede exigir Seguro. excluyente. Sí, nosotros se lo exigimos para trabajar en una obra. No se puede exigir. Pero nosotros se lo exigimos para trabajar en una obra. Pero no. Si estuviera de barrendero, no se lo exigiríamos. Pero vamos a ver, si entonces, ¿la duda dónde está? Si han No hay duda. pedido... Para nosotros no hay duda. Bueno, pues para nosotros sí la hay, por eso mismo planteamos esta moción y por eso tenemos este para nosotros informe. no hay duda, por eso votamos que no a la moción. No, votamos que no a la moción. No hay duda, porque a quien le pagamos, el ayuntamiento es que se gasta. O sea, el ayuntamiento le cuesta dinero el plan de empleo rural, no es todo gratis, porque los materiales no nos pagan el 100% de los materiales y el ayuntamiento, como bien sabe, a través de sus presupuestos, tiene que aportar una cantidad importante. Lo único que nos pagan es la mano de obra. Pero ahora, desde el año 2016, me parece que es, ¿no? Desde el año 2016, para cada proyectito, hay que hacer un proyecto que nos cuesta 1.000, 2.000 o 3.000 euros para las empresas de seguridad y higiene en el trabajo. ¿Claro? Y esas te siguen los requisitos. Y ese es el informe que tiene el responsable de obra e infraestructura, que dice que es obligatorio. Pues mientras no haya otro informe, nosotros lo vamos a aplicar. Pero no es obligatorio tener la TPC, o sea, es una de las formas más de acreditar la formación del trabajador. Claro. Entonces, pero es que en esta convocatoria se pone como requisito pero específico. Si es que ahí lo que estás leyendo, que no tiene nada que ver una cosa con otra, es que eso del plan de empleo social, y si pedimos un oficial de albañilería, le pedimos lo que dice ahí. Si lo tiene, se presenta, y si no, no se presenta. Pero estás leyendo... No mezcle una cosa con otra, por favor. Que sí, que es el plan de empleo social. Estás leyendo un oficial de albañilería. Pero es que en la otra... al oficial de albañilería? ¿Sabe hacer pasteles? No, le pedimos cosas. Pero no se puede poner como un requisito específico excluyente. Ese requisito específico lo ponemos nosotros, porque nos da la gana. Porque les da la gana. Pero si no es legal, no es legal. Le puede a usted dar la gana, pero no se puede poner. Si estás hablando de un oficial de albañilería, ¿cómo no va a ser legal? Bueno, pero que en las otras convocatorias también aparece el requisito y no se puede poner. Cristóbal, que no tiene razón. Bueno, pues no lleva razón usted. No se puede exigir algo que no es excluyente. Usted ha aprovechado que el Guadiana pasaba por Mérida para leer una convocatoria de un empleo que no tiene absolutamente nada que ver. Venga. Perfecto. Mociones por vía de urgencia, no hay nada. Pasamos a contestar las preguntas. El Grupo Popular pregunta referente a las pruebas de una plaza de oficial de la primera... ¿Perdón? Que no hemos votado. No, pero doy por hecho de que usted vota en contra de la moción después de las explicaciones. A mí sí que me gustaría aclarar antes de emitir el voto Tiene usted la palabra. Que en este caso, en el caso municipal, sí que es importante si es excluyente o no es excluyente. Es decir, creo que la importancia o sea, nosotros entendemos que es excluyente si no se facilita el curso. En el caso de que se facilite no es excluyente, porque todas las personas tienen acceso a él. Entonces, salvo que estés trabajando en otro sitio el resto del tiempo. Y entonces no tienes tiempo para hacer el curso. Ahí no y entonces ahí ya pecamos. Ahí ya pecamos. Dentro de la exclusividad. Ahí ya pecamos. Si es excluyente o no, simplemente. Muy bien. Entonces su voto es que no. Grupo Popular, que no. Vale, perdonad, La pregunta a los grupos de la última sesión plenaria ordinaria. El portavoz del Grupo Popular preguntaba sobre las pruebas de una plaza oficial de primera de la construcción y quien había tenido acceso a la información ya se le ha dado el expediente, por lo tanto tiene toda la información requerida para que pueda hacer lo que crea conveniente. También planteó que en la inauguración del Parque de la Igualdad, con motivo del Día del Orgullo Gay, la señora concejala de Igualdad dijo que los concejales del Grupo Popular pensaban que era un acto institucional del Ayuntamiento. La señora concejala dijo más de una ocasión que lo organizaba el Grupo Socialista. Bueno, yo creo que el acto fue un acto institucional, está claro, organizado y llevado a cabo por la delegada de Igualdad de este Ayuntamiento y los servicios del propio Ayuntamiento, y si bien es cierto que alguna vez en su intervención pudo escucharse Grupo Municipal Socialista. Se trató de un simple error que para nada buscaba ni la confrontación con el Partido Popular ni con ningún otro partido. También presentó una moción en su día con el tema de don Serapio Corchado y el señor alcalde le dijo que pospusiera la decisión. Bueno, ya sabe la respuesta de esta alcaldía y se está estudiando la posibilidad de que conjuntamente hagamos algo en agradecimiento a don Serapio Corchado. ODP planteó que en qué situación se encuentran las obras de las viviendas sociales de la Herrera que se han ralentizado o parado. Bueno, se pararon las obras por un problema técnico grave y es que los señores de la empresa pues habían olvidado de poner el aislamiento en todo y cada uno de los tabiques que estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ha estado parado, le han hecho
una inspección, los técnicos y el director de la obra, ya se está corrigiendo y continuará. ¿Cuándo está previsto terminar? Bueno, pues en teoría en junio o julio del año que viene, pero ya sabes que esto no hay seguridad. Estos 3 meses y pico que han estado parados, pues en vez de terminar en abril, como tenían previsto, terminará en julio o en agosto. Los coches que aparcan en la plaza de Pedro Bote, ¿se podrá hacer algo al respecto? Bueno, pues yo le he planteado a la policía el tema, me dice que no es así, que es una zona muy conflictiva de aparcamiento, porque estando allí la cafetería que hay en la esquina, que ello tiene problemas de aparcamiento, pero de todas maneras ya hemos hablado con el jefe de la policía para que intente pasarse más de una vez por allí. No es fácil el tema del aparcamiento en la plaza de Pedro Bote, ¿eh? Y sobre todo, si coincide con entierros, pues ya no te quiero contar. De hecho, la orden que se tiene dada a la policía es que cualquier tipo de acontecimiento en cualquier barrio o de entierro, hay que hagan la vista gorda y que dejen que la gente, si no molesta al que tiene que entrar o salir con otro coche, pues que aparque donde pueda. Si no, no podría ser de otra manera. Bueno, la liquidación con el Ayuntamiento de Conacciona, pues ya veremos. Mañana tenemos un juicio con Acciona, porque ellos quieren una cosa y nosotros pensamos que es la contraria. Entonces, pues ya saben, eso de tener razón, saberla explicar y lo más importante, que te la quieran dar la razón. Mañana tenemos un juicio con Acciona y vamos a ver qué es lo que nosotros defendemos, nuestro pliego de condiciones, con el informe del secretario, el asesor jurídico, el arquitecto y la interventora, y ellos por lo que quieren son euros. Nosotros no estamos dispuestos a dárselo, salvo que la justicia nos obligue. Y si nos obligue, pues ya tenemos pensado el plan D, el B, porque también existe. Bueno, lo del tema del agua, de los 3 días y medio que paramos, ya lo contesté en el Pleno, que no parecía razonable, ¿no? La entrada del municipio, con la que está enfrente del centro de transporte, se encuentra personas en un estado deplorable. Bueno, nosotros ya le hemos... Eso es recurrente. Cada cierto tiempo pues vienen personas con dificultades y se instalan allí 2, 3 días, 4 días, no están más y se van. Eso es privado. Hemos hecho un expediente que seguramente terminará el mes que viene o el siguiente para derribar aquello, para derribarlo. ¿Eso significa que no se van a poner? Bueno, pues el hombre este ha puesto 3 o 4 veces el cerramiento. Es verdad que con alambre. Entonces, ¿qué hacen? Pues que lo abren, lo tiran, entran allí con su carrillo, con su caballo, con lo que traigan, ¿no? Es complicado, ¿eh? Y desde luego, si miras para otro lado 3 o 4 días, tampoco pasa nada. Y eso es lo que intentamos hacer. Y no tengo más para contestar. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Grupo Popular. Sí, el primer ruego es que, bueno, al principio de la legislatura se aprobó una periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno mensualmente. En ese sentido, venimos siendo flexibles. Cuando no hay puntos de orden del día, algún menos podemos saltar ese Pleno, pero es que va a ser casi 3 meses desde el último Pleno ordinario. La cuestión es, el ruego, es que no vuelva a ocurrir, sino que podamos mantener sesiones de pleno ordinario, como insisto, si hay algún mes que hay pocos asuntos, pues tampoco vamos a generar un gasto a esta corporación por la celebración de un pleno, pero que tampoco pasen 3 meses sin tener un pleno ordinario. La siguiente pregunta o ruego es que, efectivamente, como ha contestado el alcalde, habíamos solicitado el expediente de la contratación de un oficial de la construcción, oficial primero de la construcción, y hemos tenido acceso al expediente, después de haberlo tenido que pedir en el pleno del día de julio, más 2 veces más por escrito. Al final, los servicios de personal nos dieron acceso al expediente y hemos analizado la documentación y este grupo ha confirmado su sospecha, que se había incumplido una de las bases donde establecía que entre la celebración de las pruebas debía transcurrir como mínimo 72 horas y en este caso se habían hecho de forma consecutiva. Según las actas del procedimiento, cada prueba o ejercicio se titularon como primera prueba y segunda prueba. Insisto, se hicieron de forma continuada. Un aspirante impugnó este proceso y se le rechazó la impugnación porque se aducía que no se trataban de pruebas distintas, sino que era una prueba con 2 ejercicios, con lo cual era una cuestión de nomenclatura para rechazar esa impugnación. Claramente
las bases hablaban de pruebas y no eran ejercicios, eran pruebas. Entre otras cosas porque además el primero era eliminatorio respecto al segundo. Y además en el expediente nos sorprendió porque había constancia gráfica de los ejercicios de la primera prueba, que era una parte teórica y otra práctica, y luego había esa segunda prueba y no hay constancia gráfica en el expediente, únicamente hay unas notas que puso el tribunal, pero no existe esa constancia gráfica. De la primera, insisto, sí estaba el ejercicio y fotografías del replanteo que había que hacer, pero del segundo, que era la construcción de una elipse, si mal no recuerdo, no había nada. Que era sobre una elipse. Y daba 2 parámetros de la elipse y había que dibujarla. Nuestra petición es que se tomen cartas en el asunto, porque entendemos que se ha conculcado los derechos de las personas que han aspirado a esa plaza y, insisto, no se cumplieron lo que establecía las bases. La segunda pregunta es si existe algún tipo de actuación a llevar a cabo en uno de los principales accesos al municipio, como es la avenida Fernando Aranguren, que según denuncian los vecinos, los parterres y arriates están descuidados, el acerado frente a la estación de autobuses es inexistente y hace peligroso el transitar por allí, y la antigua entrada de la Marina, que al parecer, no lo tenemos asegurado, es terreno público, parece un solar abandonado. La tercera pregunta es qué fechas de finalización van a tener las obras de la calle Larga, ya que durante todo el año ha habido tiempo suficiente para acometer estas obras y se ha elegido precisamente las fechas peores para los comerciantes, que es cuando van a iniciar la campaña de Navidad. Si encima se mete el tiempo en agua, pues van a tener un problema de cara a la campaña de Navidad y porque no se ha informado con antelación a los comerciantes. Queremos rogar también que donde haya instaladas terrazas de los bares se deje un espacio con ancho suficiente para que puedan transitar las personas, sobre todo los que llevan carritos de niños o sillas de ruedas. No tengan en muchos casos que salirse a la calzada. Que se inste a la demarcación de carreteras que active los semáforos del cruce conocido como los 4 caminos, ya que en horas punta hay un atasco allí y hay veces que se tarda mucho tiempo en poder cruzar porque se forma un conflicto en el tráfico. Que en la medida de las posibilidades de cuando se vayan a acometer actuaciones de soterramiento de contenedores, que se acometan los de la calle Lepanto. Y, por último, que se adecente la fachada del edificio contenedor de arte, que presenta un estado lamentable. Nada más. Muy bien, muchas gracias. El ruego. Solo no hemos tenido pleno en agosto, como siempre. En septiembre hemos tenido uno extraordinario porque era lo único que había. Estamos en octubre. Digo, nadie dudará de que la voluntad de este alcalde es que haya pleno todos los meses, porque usted y yo llevamos 12 años juntos y todos los meses hemos tenido pleno. Siempre. No hay ningún problema para tenerlo. O sea, tendremos otro problema, pero para convocar pleno ordinario mensualmente, ninguno, ¿no? Entonces, me sorprende que haga usted este ruego, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso, tuvimos pleno a finales de julio, agosto es inhábil, en septiembre tuvimos uno extraordinario, en octubre en octubre, sí, pero sí, es que hemos puesto extraordinario porque solo había un tema. En octubre hemos tenido uno, como mínimo, extraordinario más este, y seguramente pues dentro de 15 días hagamos otro extraordinario. Y si hay para otro ordinario, pues haremos otro ordinario. En fin, en cualquier caso, yo creo que todos los miembros de este ayuntamiento, con carácter general, están de acuerdo con la periodicidad de la sesión. O sea que si en septiembre no ha habido ordinario, porque no había nada para llevar en el orden del día. Y estamos en octubre, o sea, por lo tanto, el único mes que no ha habido ha sido septiembre, pero hemos tenido extraordinario. Los demás, ¿cómo se lo va a mandar? ¿Perdón? Es verdad, pero de todas maneras, usted algunas de las preguntas las conoce de primera mano, ¿no? No se hace 3 meses para contestarle, pero en fin, es verdad que ha sucedido que hemos estado en los meses de vacaciones, en agosto que no ha habido pleno y en septiembre que no ha habido pleno ordinario. En cualquier caso, el resto de las preguntas, pues le contestaremos, se lo pasa usted al secretario y le contestamos en la próxima sesión. Villafranca, avanza.
Sí, nosotros tenemos una pregunta. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores de este ayuntamiento mantienen a día de hoy una jornada laboral de 37 horas y media semanales? Y cuando digo laboral es real, es decir, que trabajan 37 horas y media semanales. Muy bien. Se lo pasa al secretario por escrito, por favor. Señor Torres. Muy bien. Como preguntas tenemos, ¿qué criterio sigue el SESPE para seleccionar el número de plazas que envía el ayuntamiento en las convocatorias de empleo local? En las nuevas pistas de atletismo se originan charcos cuando llueve. ¿Qué medidas tiene previsto el ayuntamiento tomar para solventar este problema? El acerado que hay en la calle Adolfo Suárez, entre calle Llerena y calle Carmen, es bastante estrecho, teniendo apenas 1 metro de anchura y unos bordillos de unos 18-20 centímetros de altura, que consideramos que son excesivamente altos. El tránsito por este acerado es bastante complejo. Sin embargo, hay un carril excesivamente ancho que podría reducirse para ampliar el acerado. ¿Tiene previsto el ayuntamiento acometer alguna obra o tomar alguna medida para paliar esta situación? Y la última pregunta, ¿cómo está la situación económica y de cuentas con la empresa Acciona? En relación a los ruegos tenemos 3. Que se inste a la administración que proceda a que mejore la iluminación de la carretera de circunvalación del municipio, que se proceda al alquitranado a la mejora de las calles del polígono agrícola de la Cholaica, y nos sumamos al ruego que ha pronunciado el Partido Popular, y es que se convoquen plenos ordinarios de forma más asidua. Creemos que han pasado 3 meses y que se tenían que haber convocado antes. Le pasa usted las palabras al señor, los ruegos y las preguntas al señor secretario. Muy bien, pues si no hay nada más, levantamos la sesión.